Buenos días aquí en Colombia, buenas tardes en España. Mi nombre es Rodolfo Gutiérrez Silva, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa. Es un enorme placer, un gran placer para mí presentarles al profesor Juan Antonio Maldonado Molina, quien nos hablará el día de hoy sobre el tema de los derechos de las personas mayores en tiempos de COVID. Voy a mencionar algo acerca del profesor Juan Antonio Maldonado. Él es profesor titular del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada. Es también director del Máster en Derecho de la Seguridad Social desde 2008 hasta la actualidad. También es coordinador del Máster en Gerontología, Dependencia y Protección de las Personas Mayores de la Universidad de Granada. Tiene un premio José Francisco de Querol y Lombardero 2016 dentro de los premios de defensa 2016 por el trabajo titulado Discapacidad y Fuerzas Armadas. En su trayectoria docente e investigadora se ha especializado en seguridad social, publicando unos 200 trabajos sobre diversas materias, entre las que se destacan las pensiones de jubilación y las prestaciones por dependencia, materia que indudablemente es la que pues, ha sido uno de los pioneros en su estudio en España. Así que, profesor Juan Antonio Maldonado, realmente es un gran privilegio tenerlo con nosotros aquí en la Universidad Cooperativa de Colombia y le damos la cordial bienvenida a usted. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo, por tan cordial presentación. Muchísimas gracias a la Universidad Cooperativa por invitarme a participar en este acto. La verdad es que no he estado nunca presencialmente en Bogotá, al menos por primera vez lo estoy online, de las pocas ventajas que tiene esta situación, ¿no? Que bueno, que nos permite un poco, gracias a las nuevas tecnologías, seguir en contacto, aunque no sea un contacto físico, pero seguimos en contacto científico entre instituciones y entre personas. Al profesor Gutiérrez lo conozco desde hace muchos años, que hizo una estancia en la Universidad de Granada, y desde entonces no hemos perdido el contacto. Hemos seguido trabajando juntos y, en fin, es una persona de gran valía personal y profesional, por supuesto. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por la invitación y pues voy a pasar ya entonces a lo que sería la presentación de esta conferencia, que versa sobre lo que serían los derechos humanos de las personas mayores en tiempos de COVID. Pero antes de empezar con ella, creo que quizás lo más adecuado es el contextualizar la situación. Y es que no sé cuál ha sido el escenario en el que han sufrido las personas mayores, los adultos mayores en Colombia, todas las distintas fases o las distintas olas de la pandemia del COVID. Yo voy a hablar desde la perspectiva que hemos vivido en España. No sé, luego en el debate podemos corroborar si ha sido igual o no. Pero en España le adelanto un poco cuál es el escenario que justifica que yo venga aquí a hablar de este tema. Es que ha sido un escenario especialmente dantesco con las personas mayores y en concreto las personas mayores institucionalizadas en residencias. Les doy un dato, que luego lo daré ya con cifras más precisas. A día de hoy han muerto aproximadamente en España por la COVID aproximadamente unas 65.000 personas. Un país de unos 48 millones de habitantes, menos habitantes que Colombia. Pues han muerto unas 65.000. Hasta el mes de septiembre, podríamos decir era la segunda oleada, habían muerto unas 45.000 personas. Unas 45.000. De esas 45.000 fallecidos, de esas 45.000 muertes, el 50% fueron mayores que estaban viviendo en residencia. Eso es la punta del iceberg, porque debajo de ese dato, que ya refleja que las personas mayores sufrieron de una manera especialmente grave la pandemia, se han dado otra serie de circunstancias como imposibilidad de que los familiares visiten a las personas que están en residencia o confinamientos que han sido especialmente duros para las personas mayores que viven en soledad. En España es un problema muy frecuente el que los mayores vivan solos en su domicilio, no que vivan con la familia,
sino que hay millones de personas mayores en España que viven solas, Imagínense lo que es sufrir un confinamiento. Todo ese escenario de falta de atención sanitaria, de muerte, de soledad, ha hecho que desde determinada instancia se considere que durante la pandemia en España se han vulnerado los derechos humanos de las personas mayores. En concreto, en diciembre del año 2020, en diciembre pasado, el 3 de diciembre, pues se presentó por Amnistía Internacional un informe en el que denunciaba con datos y testimonios y violaciones de los derechos humanos de las personas mayores en España durante la pandemia. Ese es el contexto. Luego me dirán ustedes cuál ha sido en Colombia, cómo lo han vivido. En España fue así. Y eso es lo que me trae a mí a reflexionar sobre cuál ha sido el estado, si se ha violado o no los derechos humanos de las personas mayores en tiempos de COVID. Pero previamente tenemos que partir de una idea, y es, esto de lo que yo voy a hablar son dos cuestiones: derechos humanos de los mayores y su posible violación. Son dos elementos. Pues bien, la primera cuestión: ¿existen formalmente los derechos humanos de las personas mayores? Que es lo que planteo yo aquí directamente. ¿Esto existe? Todos sabemos lo que son los derechos humanos, pero ¿existe la categoría derechos humanos de las personas mayores? Por eso tenemos que partir del concepto de derechos humanos que como juristas todos conocemos prácticamente desde que iniciamos nuestros estudios. Los derechos humanos, no para dar un concepto técnico, sino cuál es la idea. La idea es que los derechos humanos son aquellos derechos que se reconocen por igual a todas las personas, a todos los humanos, en base a la idea de dignidad. Porque son derechos que si te faltan, tu vida no es digna. No se puede considerar que te están tratando como a un humano. Por tanto, esto es muy simple, esto es una explicación para un no jurista, de que es un derecho humano. Entonces, hay dos principios clave en este concepto: es la igualdad y la dignidad. Tratar a todos por igual para que todos tengamos una vida digna. Ahora bien, la igualdad, como juristas todos lo sabemos, tiene dos lecturas. La igualdad es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, es decir, a los débiles. ¿Por qué? Porque el principio de igualdad a veces necesita una ayuda, necesita un pequeño empuje, necesita que a los que están más débiles por cualquier circunstancia se les ponga en plano de igualdad, forzando dicha equiparación, dicha igualdad. ¿Cómo se equipara? Pues dopándolo. Se les dopa, entre comillas, me permiten la expresión, con una especie de vitaminas, que es el fortalecer, el subrayar su situación de desigualdad para que de manera forzosa los entes públicos, las administraciones, se obliguen a ayudar de manera especial a los que están en una situación más débil. Eso ocurre en teoría general del derecho, también ocurre con los derechos humanos, ya que los derechos humanos son iguales para todos, pero los derechos humanos también tienen una lectura de tratar igual, con los mismos derechos, a los iguales y desigual a los desiguales. En concreto, si repasamos los derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas, estamos en ese ámbito geopolítico, pues podemos comprobar cómo en el ámbito de las Naciones Unidas se ha considerado que no estaban igual las mujeres, que no estaban igual los niños y que no estaban igual las personas con discapacidad. Y por eso para esos tres colectivos se les pone la etiqueta de colectivos débiles y se proclama una convención o otra fórmula jurídica en la que se subraya que hay que potenciar su situación para lograr una verdadera y una real igualdad. Pues ha ocurrido en el año 79, 89 y 2006, como puede verse. Pues bien, esa etiqueta de colectivo débil, ¿la tienen las personas mayores? Es decir, ¿existen los derechos humanos de las personas mayores? Pues lo cierto es que, y es la primera cuestión que quiero que quede clara, formalmente no existen los derechos humanos de las personas mayores en el ámbito de las Naciones Unidas. En el ámbito de las Naciones Unidas. Ni la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ni los pactos internacionales
aluden a los mayores como un colectivo débil que requiere una especial protección. No existe esa declaración, como sí existe para las personas con discapacidad, pero para los mayores no existe esa etiqueta. También es cierto que esto está cambiando. Estamos en un momento históricamente interesante porque prácticamente en los últimos 10 años, no mucho más atrás, en los últimos 10 años, desde distintas instancias geopolíticas, se están preocupando de situar a las personas mayores como un colectivo de especial protección en el ámbito de los derechos humanos. Es decir, reconocerles que no basta con los derechos estándar reconocidos a las demás personas, sino que para atender a su situación de debilidad hay que ocuparse especialmente de ellos. Y eso está ocurriendo fundamentalmente en 3 ámbitos políticos, 4 geopolíticos. Las Naciones Unidas, en el ámbito de América Latina, ahora me referiré, y en Europa en 2 ámbitos geopolíticos. Uno, el Consejo de Europa, y otro, la Unión Europea. ¿De acuerdo? Por tanto, 4 ámbitos. De modo que, ¿qué voy a hacer en la primera parte de mi exposición? Pues voy a tratar de rastrear para ver si existen o no los derechos humanos de las personas mayores. Vamos a ver si existen. Para eso, comenzamos con las Naciones Unidas, que es el ámbito geopolítico más importante y además el natural de los derechos humanos. Siempre que hablamos de derechos humanos, pensamos fundamentalmente en ese ámbito. ¿Existen derechos humanos en ese ámbito para las personas mayores? Pues ya me adelanto, no, no existe. ¿Qué es lo que hay? Pues lo que hay algo más débil que un derecho. Lo que hay son principios. Y es que desde el año 91, las Naciones Unidas aprobó una declaración que se llama Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, que realmente es una relación de derechos, pero que no tienen ese estatus jurídico. Son principios que los estados pueden o no aplicar. Dentro de esos principios, son muchos, yo traigo aquí, quiero subrayar, aquellos principios que considero no se han cumplido durante la etapa de la pandemia. Durante este año, desde marzo de 2020 hasta ahora, no se han cumplido en toda su extensión, por lo menos en España, que es del país del que yo tengo conocimiento y del que voy a hablar. Porque tiene que respetarse los cuidados a las personas mayores y la dignidad. Pero dentro de los cuidados está el que puedan disfrutar de los cuidados de su familia. El que puedan acceder a los servicios de atención de la salud, servicios sociales, atención institucional, es decir, residencia, dignidad, seguridad, evitar malos tratos. Pero son principios, podría alguien decirme, oiga, ahí no se ha vulnerado nada. Son principios, meras inspiraciones. Y es cierto, la Naciones Unidas no ha pasado de ahí, por ahora, porque está construyendo desde hace 10 años una futura Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Está en construcción, podríamos decir. Una construcción que está siendo lenta porque no todos los estados están colaborando. Para empezar, su gestación no fue del todo espontánea. Su origen se sitúa en la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento. La primera fue en 1982, en Viena, 82. La segunda fue en Madrid, año 2002. Pues bien, estas asambleas mundiales del envejecimiento son foros de encuentro a nivel estatal, es decir, de gobierno, para que nos entendamos. Y aquí se reunieron los distintos gobiernos para hablar del problema del envejecimiento, tal, pero sin atreverse a dar un paso más de lo que ya había hasta ese momento. Hablan de la solidaridad intergeneracional, hablan de la protección económica, pero no se plantean hacer una convención de derechos humanos de los mayores. Eso no se lo plantean. Sin embargo, sabiendo que eso no estaba en el orden del día, de manera paralela, que es un tema curioso, las ONGs que trabajan en ese ámbito, las llamadas del tercer sector, el sector de los cuidados, las asociaciones, pues decidieron hacer
una reunión paralela en el mismo lugar, en Madrid, en la misma fecha, año 2002, pero de manera paralela. Es el llamado Foro Mundial sobre el Envejecimiento. Y en ese Foro Mundial, los asistentes reclamaron a las Naciones Unidas que se atrevieran y pusieran la etiqueta de colectivo débil a las personas mayores. Es decir, que se aprobara una convención en ese sentido. Año 2002. ¿Cogió el testigo las Naciones Unidas? Pues cogió el testigo, pero a su ritmo. Del año 2002 hay que esperar a 2010 para que coja el testigo. Y en el año 2010, que por cierto fue el año, uno de los años en los que estaba más clara ya la crisis económica a nivel mundial, una crisis global, en la que los más débiles, como siempre, son los que pagan el precio de las crisis, entre ellos los mayores, pues se vio que la situación de los mayores era absolutamente desigual al resto de la población y toma conciencia las Naciones Unidas de que hay que hacer algo. Entonces, en ese momento, aprueba que hacer una convención, no, eso tiene un protocolo. Y el protocolo pasa por crear un grupo de trabajo de composición abierta, es decir, no solamente a Estados, sino también el tercer sector, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, ONGs, organizaciones no gubernamentales, que dieran sus propuestas. Eso está muy bien, pero lo malo es cuando se crea un grupo de trabajo, a veces uno dice, ¿cuánto tiempo estarán elaborándolo? Esto no será una manera de calmar. Lo cierto es que el grupo de trabajo lleva funcionando 10 años. 10 años. Tan lento es esto. La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad también tardó 10 años. También tardó 10. Estos llevan 10, pero no van a acabar. Todavía no van a acabar. No está tan cerca la aprobación de la Convención. Todavía faltan algunos años. No muchos. Lo vais a ver todo. Dentro de poco tiempo lo veremos. Pero está por ahora terminándose. Empezó en 2011 y la última reunión la han tenido en abril de 2020. Ya mismo toca la reunión número 12. Además de reunirse anualmente, este grupo de trabajo ha tenido como elemento curioso el designar a una persona como experto independiente que ha sido el que realmente ha estado trabajando, dirigiéndose a todos los países para conocer cuál es la situación de las personas mayores en cada uno de los estados, cuáles son las medidas, las políticas que implementan, etcétera, etcétera. En un primer momento, la persona que se nombró como experta fue una persona que ha hecho un gran trabajo, que es una chilena, aquí tenéis la imagen, Rosa Kornfeld, que estuvo desde mayo de 2014 hasta mayo de 2020, que la ha sustituido una austríaca, aquí tenéis también su imagen, que es la persona que ahora mismo está actuando como experta independiente. Doctor Juan, me disculpa, sí. no está corriendo la presentación. ¿Ven ahora mismo la diapositiva respuesta de las Naciones Unidas? No, señor, seguimos en la primera, eso le iba a decir, sino que no habíamos podido interrumpirlo, me disculpa. Vale. Bueno, pues voy entonces a... ¿Me permiten? ¿La ven ahora? Sí, señor, ya en este momento ya la estamos viendo. Vale, disculpen. Bueno, pues les cuento un poco el relato de los temas. Aquí estamos viendo cómo se ha construido un tratamiento específico para determinados colectivos, los distintos ámbitos que vamos a tratar, los principios de las Naciones Unidas, el foro paralelo al de la Asamblea Mundial del Envejecimiento. Y claro, el momento en que yo me he referido, ven a estas señoras cuando han detectado que no estaba proyectando. Claro, muchas gracias, Camilo. Bueno, pues aquí tenemos la imagen de estas dos expertas. El tema, pasar de una chilena a una austríaca, no es pura casualidad. Y me explico. Resulta que los países que menos interés han mostrado en que se apruebe la Convención Internacional en materia de derechos humanos de los mayores han sido los países europeos. Han sido los países europeos porque consideraban que los derechos por los que se estaban luchando, que era pues, que tuvieran una protección económica adecuada, trato digno, igualdad de derechos, era algo que
con poca humildad, tengo que decirlo, desde el ámbito europeo se consideraba que eso estaba superado hace mucho tiempo, que realmente no había necesidad de esa convención, desde luego no había prisa en el ámbito europeo, porque los mayores en Europa tienen una buena cobertura económica. Los pobres en Europa no son los mayores, tienen una magnífica asistencia sanitaria, se consideraba, magnífica atención a la salud, y tienen condiciones de igualdad, participación social. No hay ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué necesidad tenían ellos de perder el tiempo en eso? Entonces, bueno, un poco como llamada de atención, en mayo cambia el punto de vista, ¿no? Pero está elaborándose. Ámbito de las Naciones Unidas. Ámbito de Latinoamérica. Bien, si hay un ámbito geopolítico en el mundo que sí ha avanzado más en este campo, desde el punto de vista formal, es Latinoamérica. Pueden estar orgullosos. En concreto, voy a referirme a 3 momentos. El más importante, 2015. El primer momento fue ya hace bastante tiempo, aquí lo relato en el año 88, cuando se aprueba un protocolo adicional a la Convención Latinoamericana sobre los Derechos del Hombre. Un protocolo en el que el artículo 17 dice: toda persona tiene derecho a la protección especial durante su ancianidad. Bueno, eso está ahí, tampoco aporta demasiado. Segundo lugar, se han producido muchos avances gracias a la CEPAL. En concreto, gracias a la CEPAL se realizaron 3 conferencias y me quedo con la última, en la que se aprueba la Carta de San José sobre derechos de las personas mayores de América Latina y del Caribe. Entonces se aprueba una Carta de Derechos. ¿Qué eficacia tiene? Tranquilo. Tercer punto. Esto ya sí tiene más vinculación. La Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores. Tal cual. Aquí ya sí tenemos un tratado multilateral, tratado internacional, específico sobre derechos humanos de las personas mayores. El primero que existe a nivel mundial. Por tanto, en el ámbito latinoamericano son pioneros en este campo. Se firmó no hace mucho, en 2015. Pero por ahora solamente lo han suscrito, y por tanto tiene vigencia en Argentina, Bolivia, Brasil, aunque ahí todavía no han hecho el depósito, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Uruguay. Nos falta Colombia, a ver si ya mismo se consigue. Bueno, esta convención es lo que tiene. Bueno, son 41 preceptos que recogen una serie de principios y derechos humanos. Aquí lo tenemos relatado. Obviamente no voy a empezar a leerlo porque sería tremendamente aburrido, pero hay derechos de naturaleza muy distinta. Por supuesto, el primer principio que siempre está en una convención de este tipo es la igualdad, la no discriminación, para evitar lo que se conoce como el edadismo. El edadismo es la discriminación por edad. Luego la volveré a traer a cuenta, ¿no? El derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, derecho a una autonomía, participación, y luego hay derechos de tipo económico, como el derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la vivienda, derecho a la propiedad, y derechos políticos, derecho de reunión, de participación, de accesibilidad, de derechos de tipo político, de acceso a la justicia, etcétera, etcétera. Simplemente que sepan que hay ámbito latinoamericano. Tercer ámbito, en esta búsqueda de los derechos humanos de los mayores, que por ahora solo lo hemos encontrado en América Latina. Vamos a Europa. ¿Existen derechos humanos de las personas mayores en Europa? En Europa hay 2 ámbitos geopolíticos, 2 organismos, Consejo de Europa y Unión Europea. Pues bien, Consejo de Europa, que es más amplio que la Unión Europea, como todos saben. Bueno, el Consejo de Europa tiene una especie de carta de derechos, la Carta Social Europea del año 96, en la que en su artículo 23 trata de las personas de edad avanzada, como vemos la terminología es muy variada, personas de edad avanzada, y dice que se les debe garantizar a aquellos que viven en instituciones, y a aquellos que están en residencia, se les debe garantizar una asistencia apropiada. Pues bien, este ámbito del Consejo de Europa es interesante porque en el año 2014 aprobó una recomendación. No tiene efectos de vinculación jurídica, mera recomendación. Pero es un documento en el que desarrolla muy pormenorizadamente
lo que sería verdaderamente una Carta de Derechos Humanos de los Mayores. Es una recomendación sobre la promoción de los derechos humanos de los mayores, en la que sintetiza o agrupa en cuatro categorías los derechos que tienen este colectivo. Derecho a la no discriminación, nuevamente, el tema del edadismo, derecho a la autonomía y participación, lo cual incluye respeto de su vida familiar, vida privada, protección contra la violencia, reglas respecto de la residencia, ¿de acuerdo? Por tanto, eso es lo que hay en el ámbito del Consejo de Europa. Un artículo que reconoce un derecho y una recomendación. Es decir, no nos sirve. Unión Europea. ¿Qué hay en la Unión Europea? Menos todavía. Hay un artículo que está inspirado en la Carta Social Europea del Consejo de Europa. Un artículo que no dice nada realmente. Dice, la Unión reconoce y respeta, no garantiza, reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural. Realmente no dice nada. La conclusión que sacamos de todo esto es que, salvo en el ámbito geopolítico de América Latina, no existe ni en las Naciones Unidas, ni en el Consejo de Europa, ni en la Unión Europea, un texto de derechos humanos de las personas mayores. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a los derechos humanos de las personas. Los estándares, los normales. Porque las personas mayores son personas, no lo olvidemos. A mí me gusta mucho utilizar la expresión personas mayores, más que otras, como por ejemplo, yo sé que se utiliza mucho la de adultos mayores. Personas mayores me gusta utilizarla porque refleja que son personas. Y, hombre, es una obviedad. Bueno, es una obviedad o no tanto, con lo que ahora vamos a ir viendo, o no tanto. Porque parece que hemos olvidado que son personas en algunos contextos. Entonces vamos a recordar que, aunque no haya una convención internacional de los derechos de las personas mayores, sí existen derechos de las personas, y ellos lo son. Por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 3, 7 y 25. Artículo 3, derecho a la vida. Y, hombre, es básico. Ya le diré lo que ha contado en España, ahora se lo diré. Derecho a la vida, ser iguales ante la ley. Iguales ante la ley. Igual ante la ley es que según la edad que tengas puedas acceder a un hospital o no tengas derecho a acceder a un hospital. Sí, señor, eso ha ocurrido en España. O, artículo 25, derecho a la asistencia médica. Hombre, ¿no va a tener derecho a la asistencia médica? Pues cuando finalice mi intervención voy a poner el testimonio, un testimonio de los muchos que hay que están grabados, de familiares, hijos, en este caso hija de una persona mayor a la que se comprobará se le niega la asistencia médica. Se le niega la asistencia médica. En base a que ya es una persona que tiene una edad muy alta y que por tanto no va a salir adelante. Otros textos. En Europa, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos del Consejo de Europa, pues igual. Artículo 2, derecho a la vida. Artículo 8, derecho a la vida privada y familiar. Prohibición de discriminación. Constitución española, más de lo mismo. Derecho a la igualdad. El artículo 15, que reconoce el derecho a la vida sin que puedan haber tratos inhumanos. El artículo 8, derecho a la intimidad personal y familiar. Es decir, que aunque no hayan derechos humanos de mayores, derechos humanos había. ¿Se han cumplido? Pues como le adelantaba al inicio de mi exposición, el 3 de diciembre se presenta por Amnistía Internacional un documento en el que trata de construir el relato de lo que han sufrido las personas mayores en España durante el periodo de confinamiento, la época de la pandemia, en el que se cuantifica y se da voz, que es lo más interesante, a casos que todos veíamos y que ya sospechábamos y que todos y se denunciaban, pero ya aquí de una manera más articulada, de discriminación. De discriminación, cuando no, de violación de derechos humanos básicos y fundamentales. El informe tiene un título muy expresivo, se llama Abandonadas a su suerte, abandonadas las personas mayores, abandonadas a su suerte. Y quizá a alguno le pueda parecer que estoy exagerando o que Amnistía Internacional
exagera, pero les digo que durante unos meses en España, por desgracia, ha ocurrido eso, durante unos meses. Y aquí, ahora, voy a desarrollar un poco esta idea, pero antes de dar datos específicos. Bueno, en este informe es curioso que tiene un cuadro en el que lo que hace es enumerar cuáles son los derechos que considera que se han violado, que se han vulnerado, y lo titula Derechos Humanos de las Personas Mayores. Título que después de lo que llevan escuchándome a mí en esta conferencia, estoy seguro que muchos dirían, pues no es correcto, y efectivamente. Esto es una manera de llamar la atención, pero realmente los derechos que se han vulnerado no son los derechos humanos específicos de las personas mayores, son derechos humanos. Pero resulta que solo se han violado a las personas mayores, con lo cual, leyéndolo en esta clave que acabo de decirlo, sí es correcta el título. Pero que nadie se engañe que quiere decir que es que hay derechos humanos de las personas mayores. No, no, no. Es que las personas mayores han visto violadas sus derechos humanos. Quizás sí da lugar menos a equívocos, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido. Y se enumeran cuáles son los derechos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en España? Pues mire, yo aquí les doy unos datos. Pero antes le explico un poco cuál ha sido el escenario de la pandemia en España. Que no sé en Colombia cómo ha sido. Luego, si me lo transmiten, pues sería muy interesante contrastar. En España estamos ahora mismo desescalando la tercera ola. Es decir, hemos tenido 3 olas de la pandemia. Una primera, que fue de marzo a junio, una ola muy dura, porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos, con lo cual ni había medios, ni se sabía cuál era la estrategia más inteligente para poder luchar contra el virus, no se sabía, de modo que un poco a ciegas se tomaban decisiones. Decisiones que en ocasiones pues, eran peores que el mal que se quería atajar. Eran decisiones radicales llevadas por el miedo y la ignorancia. Que si sumamos miedo e ignorancia, ahí sale lo peor del ser humano. ¿Y cómo se atajó la primera ola? Pues de una manera radical. Confinamiento domiciliario, nadie podía salir de su casa, no se podían visitar las residencias de mayores, se convirtieron en guetos, se cerraron a cal y canto, hasta el punto de que algunas residencias prohibían a sus trabajadores salir en periodos semanales. Entraba a trabajar, estaba una semana encerrado, a la semana salía, entraba otro turno, cerrado. Todos confinados. Ese era, incluso, por supuesto, cerrado buena parte del sector económico. Con lo cual, desde un punto de vista sanitario, resuelve un tema, pero desde un punto de vista económico, genera un problema, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión en la que yo ahora no voy a entrar. Esa es la primera ola. Pues bien, en esta primera ola, aunque bueno, los datos que doy aquí es la primera y la segunda ola. La segunda ola ya no hay confinamiento domiciliario, no lo hay. De hecho, no ha vuelto a haber confinamiento domiciliario en España. Hay confinamientos perimetrales, por localidades, por pueblos, ciudades, por provincias, regiones, según confinamientos perimetrales. Y se cierran determinadas actividades económicas que se consideran peligrosas, fundamentalmente hostelería, comercio, restauración, sobre todo la hostelería, bares, restaurantes, mesones, lugares donde cuando uno va a consumir te tienes que quitar la mascarilla. Es obligatoria, o por supuesto, como en todo el mundo, ¿no? Totalmente obligatoria siempre, obviamente. Pues bien, datos que les digo. En la primera y la segunda ola murieron 47.000 personas. El 0,1% de la población española murió. Pues lo curioso es que si miramos el perfil de los fallecidos, no es que fueran la mayoría personas mayores, eso es normal porque son los más frágiles, sino que la mitad eran mayores que vivían en residencias. Con lo cual, los mayores que no vivían en residencia y vivían con sus familias han tenido un índice de mortalidad mucho menor. Por tanto, ahí es donde han muerto más personas. Y bueno, ¿y esto es violar los derechos humanos? Pues se considera por parte de Amnistía Internacional que se han violado 5 derechos humanos. Igualdad, salud
y vida. Y esos tres son los que yo explico aquí en esta diapositiva. Igualdad, salud y vida. Porque realmente los tres están unidos. ¿Por qué? ¿De qué culpa tiene el principio de igualdad con que muera alguien que está en una residencia? Pues se lo explico ahora mismo. Y es que en determinadas comunidades autónomas, determinadas regiones, para que nos entendamos, de España, que son competentes en materia de asistencia sanitaria, se aprobaron una serie de protocolos de actuación, sobre todo en Madrid y Cataluña, sobre todo en Madrid, que es donde han muerto más, que consistían en que, para evitar el colapso de los sistemas de urgencia de los hospitales, para evitar que las UCIs, las UBIs, las unidades de cuidado intensivo de los hospitales colapsaran, se prohibió que las personas mayores que estuvieran en una residencia y hubieran pillado el COVID, se hubieran contagiado de COVID, fueran trasladadas a los hospitales. Principio de igualdad, principio de derecho a la salud y derecho a la vida. Edadismo. Mucha gente había incluso que cuando veían los datos de muertos y decía, pero a ver, dime las edades. Y veían las edades, la mayoría de las personas que morían tenían más de 80 años, decían, es que estamos hundiendo el país para evitar que muera gente que está ya prácticamente muerta. Esa gente, ¿cuánto le queda de vida? ¿Cuánto le queda de vida? Los daban por muertos, los sacrificaban, era un mal menor, era un sacrificio asumible. El motivo por el que no querían que fueran de la residencia, porque consideraban que las residencias debían tener medios para atender a los mayores. Las residencias en España se consideran centros sociosanitarios. De hecho, es obligatorio que en todas las residencias haya una enfermera, pero no es obligatorio que haya un médico. No hay médico. En algunas sí, en otras no. En algunas el médico está a tiempo parcial, va unas cuantas horas, pero sí es obligatorio que haya una enfermera. Pero la enfermera, ¿qué medios tiene? Pues los medios que tiene es para hacer una cura, para administrar medicamentos, para vigilar una úlcera, para atender una herida, pero no para intubar a una persona. Porque el COVID, como todos ya hemos visto, es un problema respiratorio. Y que la única manera de salir adelante es que te hagan una intubación, que te metan un tubo y te pongan con un pulmón artificial, te pongan a respirar con oxígeno. Y eso en la residencia no existía. Eso es lo que explica que no es que hayan muerto muchos mayores, es que los que han muerto son los que estaban en la residencia, porque además las residencias tienen un modo de vida que se presta al contagio, porque son centros grandes, con 100 usuarios, que conviven. Normalmente comparten habitación dos por pares. Y además tienen muchos espacios comunes, con lo cual si uno pilla el virus, lo pillan todos. Además el personal que lo atiende va atendiendo a uno, a otro, y se lleva el virus para todos. Y el resultado era que había residencias en las que moría el 60 al 70% de los residentes. Ustedes se pueden hacer una idea. Un genocidio. Y hombre, quien lo ha matado es el COVID. El COVID es el que mata a una persona frágil. Pero si resulta que tú pillas el COVID, te contagias de COVID, y la administración sanitaria prohíbe que te lleven a un hospital, quien te ha matado no es el COVID, es la administración sanitaria que impide que vaya. ¿El resultado? Pues que miren ustedes, estamos en derecho. La Fiscalía General del Estado en España tiene una sección dedicada específicamente a mayores y personas con discapacidad. Pues bien, los últimos datos que dieron oficiales son ya bastante antiguos, son de julio pasado. Se han abierto 228 causas judiciales como delito, considerando que ha habido un delito de omisión del deber de socorro. Y ahora están investigándose. ¿Y quiénes están siendo investigados? Responsables de residencia, pero también cargos políticos. Cargos políticos que aprobaron esos protocolos tan odiosos. Antes de pasarme a los otros derechos, eso ocurrió en la primera ola. En la segunda y sobre todo en la tercera no ha vuelto a ocurrir. Lo cual ya es un síntoma de que quien mata no solo es el COVID. Es decir, en la tercera ola, el número de muertos
ha sido importante en España, aproximadamente unas 20.000 personas han muerto, pero de esas 20.000, aproximadamente 2.000 son residentes. Se ha pasado del 50% al 10%. Ya me dirán ustedes si quien mata es el COVID o los protocolos. Ahora, en España hay una verdadera ya obsesión con mimar a los mayores, es lo que tenía que haber ocurrido desde el comienzo. Y a día de hoy, todos los mayores españoles están vacunados con su primera, su segunda vacuna, todas las residencias. Yo dirijo un máster de gerontología y la semana que viene llevo 20 alumnos a la residencia, sin ningún tipo de problema, porque ya son zonas seguras. Pero en la primera ola, lo que hubo fue un exterminio. Por tanto, esos son primer tipo de derechos: igualdad, salud y vida. ¿Qué otros derechos se han vulnerado? Ya no está tan claro. No está tan claro. Derecho a la vida privada y familiar. Me explico. Protocolo. Llega el COVID y ¿qué manera hay de mantener seguros a nuestros mayores? Prohibir las visitas. Durante meses. Durante meses, las personas que estaban en una residencia no podían recibir ninguna visita. Eso es algo que puede sobrellevar a alguien de otra edad, pero una persona mayor que está en una residencia, que no tiene sus facultades mentales al 100%, que tiene deterioros cognitivos, piensa que la han abandonado, que no la quiere. Y además lleva otro problema, la soledad. Y la soledad mata. Genera depresión, genera deterioro cognitivo y genera problemas de salud. Pues bien, se prohíben las visitas. Es un poco desproporcionado lo que yo antes decía. Hay una expresión que se utiliza mucho en España que es matar moscas a cañonazos. Un poco exagerado, ¿no? O sea, cerramos y que no puedas visitarlo. Y el derecho a vivir en familia, el derecho a la vida familiar, pues resulta que es que la Convención Europea de los Derechos Humanos dice que este derecho puede limitarse si es en pos de la protección de la salud. La cuestión ¿es proporcional? Una cosa es permitir que vaya toda una familia a visitar a un mayor y lo vaya a contagiar, y otra cosa es que al menos una vez a la semana, con equipos de protección individual, escafandras, guantes, etcétera, veas al familiar, le puedas al menos hablar, que hay personas mayores que no ven, pero oyen, y otras al revés, y le das una caricia, y esa caricia es mejor que un medicamento. Otro derecho que se ha vulnerado, el problema es que no es un derecho humano, el derecho a la muerte digna. El derecho a la muerte digna es un derecho humano, pues en España no hay una ley de muerte digna. Ahora se ha llevado al Parlamento, se va a aprobar ahora, este año 2021, se va a aprobar una ley de muerte digna, pero no la hay. Y la muerte digna, ¿qué tiene que ver aquí? Pues tiene mucho que ver, porque muchos de estos mayores que han muerto en residencia han muerto sin paliativos, sin estar sedadas, asfixiándose, con lo cual la dignidad se pierde. Bueno, concluyo simplemente diciendo que pensábamos que vivíamos en un mundo en el que los mayores lo tenían todo. Los mayores tenían protección económica, por lo menos en España tenían una protección económica muy alta. Tenían protección a la salud, tenían participación social, tenían solidaridad. La realidad es que ha demostrado que la civilización, cuando llega un momento de crisis, pues saca lo peor que pueda tener dentro de ella. Y es lo que ha ocurrido, por lo menos, en los primeros meses. Bueno, pero no quiero finalizar mi intervención con simplemente dando mi opinión, sino que, como decía el profesor Gutiérrez al comienzo, pues quiero compartir un vídeo. Un vídeo muy breve. ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve. Pero un momento, voy a darle de nuevo, que no le había dado aquí a lo de incluir el sonido. Vale, ahora. Voy a darle, entonces... Fue lo más duro que me ha sucedido. Este es el año peor de mi vida, porque estuvo 4 días muriéndose. Y yo hablé con el médico desesperada
diciéndole que por favor le derivaran al 12 de octubre, que les corresponde, y me dijo el médico de la residencia: lo siento, Elena, nos han prohibido llevar a los enfermos de las residencias, con lo cual lo único que puedo hacerle es ponerle oxígeno y paliativos, es decir, morfina o lo que fuera, y hasta que su cuerpo aguante. Fue horrible porque yo vivo a 300 metros de la residencia y cada vez que me asomaba al balcón te puedes imaginar ver la calle donde estaba mi padre muriendo y no poder acercarme, cogerle la mano, despedirme de él. Bueno, hay muchos más testimonios en la página de YouTube de Amnistía Internacional España, si alguno tiene curiosidad de verlo. He puesto este que es muy resumido y muy ilustrativo, pero lo hay verdaderamente que erizan la piel, ¿no? Bueno. Muchas gracias, muchísimas gracias, profesor Juan Antonio. Sí, realmente, sí, muchas gracias por compartir este tema tan importante, tan sensible, tan relevante, pues el día de hoy particularmente, que sin lugar a duda, pues nos está afectando en particular también en Colombia, pues debido al alto número de personas mayores que también han muerto aquí y que también están en riesgo. Vamos a tener, si nos permite, unos minutos para algunas de las preguntas de la audiencia, así que invitamos a todos los asistentes a formular sus preguntas a través del chat. Me gustaría antes tal vez mencionar algo. Bueno, en Brasil la Fiscalía solicitó, ordenó a la Corte Suprema de ese país que abra un proceso contra, por ejemplo, el ministro de Salud, y esto es muy reciente por su responsabilidad en el colapso sanitario, es decir, por no haber proporcionado camas, oxígenos. Hemos visto algunas de las experiencias que usted nos ha mostrado, digamos, a nivel, creo que esto es local, pero ¿puede el Tribunal Supremo de España en un futuro declarar al Estado español, no sé, culpable tal vez por omisión, por las que pueda ser responsabilizado en lo civil, administrativo y criminal, o de pronto la justificación es que en esta primera ola, pues, indudablemente no se tenía el conocimiento de las consecuencias, del riesgo potencial que esto podría ocasionar? Sí, ya desde el primer momento hubo particulares que pusieron demandas contra el Estado en el sentido de que no tenía medios suficientes, de que, claro, a tiempo pasado es muy fácil ver lo que uno tenía que haber comprado, claro. Como nadie intuíamos la magnitud que esto tenía, pues prácticamente yo creo que ningún gobierno había hecho acopio de los materiales necesarios porque era algo inaudito, que nunca había ocurrido, ¿no? Y como digo, desde un primer momento hubo particulares que pusieron pleitos contra el Estado, ¿no? Contra el gobierno central. Y todos, absolutamente todos se han archivado, no han prosperado, porque a nivel estatal se considera que los medios que se pusieron eran razonables. Sin embargo, en España es como un Estado federal, de modo que las regiones tienen su propio gobierno y tienen su propia administración sanitaria, de hecho que son las competentes en materia sanitaria. A nivel regional, sí que algunas comunidades, como Madrid, aprobó un protocolo restrictivo, como el que acabamos de decir, de prohibir llevar mayores que estuvieran en residencia a hospitales. Y esas demandas que sí se han dirigido contra los políticos de esas regiones sí han prosperado. Todavía no se han resuelto, pero están en sede judicial. Esas sí se han admitido a trámite. Es decir, las demandas por falta de medios no han prosperado, porque se consideraban que era algo de fuerza mayor, algo imprevisible o siendo previsible, inevitable. Yo creo que en ningún lugar del planeta podía decir, yo voy a conseguir que no llegue el virus a mi país. España fue de los primeros países de Europa en los que entró el virus, porque primero fue en Italia, y le tengo que decir, los españoles mirábamos un poco de manera socarrona, diciendo, los italianos, se les ha entrado el virus que le ha llegado de China, y lo veíamos como algo que jamás iba a llegar a España. Te digo que en el mes de enero veíamos que estaba el virus en Italia y pensábamos que eso no nos iba a ocurrir a nosotros. En el mes de febrero tampoco, hasta que de repente en marzo llega, y cuando llega el virus a España en marzo, los franceses igual pensarían, esto es un tema. Mire,
Esto es un tema mundial. Y a un virus no se le para tan fácilmente. Entonces, realmente, si tu país tarda 6 o 7 meses en ser contagiado, ahí sí puede haber un poco de responsabilidad en decir, ya has visto lo que ha ocurrido en medio planeta. Tú puedes haber puesto medios, pero en el caso de España no fue así. Fue de los primeros países que se contagió y no había medios porque no había dado tiempo. Pero es que en España no han habido negacionistas en el gobierno. Como he puesto el ejemplo de Brasil, en España no han habido negacionistas en el gobierno. Al contrario, en los primeros meses han tomado medidas absolutamente austeras y draconianas. Para mucha gente de más. Perfecto, sí, muchas gracias, profesor. De pronto, si pudiéramos conocer un poco sobre cuál es el panorama del acceso a la salud de las personas mayores, pero no COVID, ¿cómo ha respondido el sistema de salud? Bueno, tenemos entendido que, pues, digamos, hay una gran población de personas mayores que no se contagiaron y, pues, que necesitaban acceso, digamos, a operaciones, ¿sí? A tratamientos normales, pero el sistema estaba totalmente colapsado en ese momento. Sí, en España no se podía, inclusive como usted mencionó, estaban priorizando supuestamente, sí, de acuerdo a varios criterios, pero particularmente, digamos, ¿cómo ha sido ese acceso a la salud de esas personas mayores no COVID? ¿Cómo ha respondido el sistema de salud? ¿Se están presentando de pronto amparos o tutelas por acceso en las cortes en este momento en España? La atención sanitaria se ha visto mermada para todos los colectivos. Piensa que en España la población de más de 65 años es el 20%. Es decir, que la población mayor en España es muy importante, ¿no? Y se ha visto perjudicada su atención sanitaria, igual que el resto de la población, porque en España el sistema sanitario se articula con un modelo de atención primaria a través de centros de salud que se llaman, que son como consultorios, como pequeños centros, es que no son hospitales porque no tienen camas, pero sí hay especialidades, pues están allí el pediatra, médico de atención general, enfermero, etcétera, y esos centros de respuesta, de primera respuesta, que podríamos decir, para que nos hagamos una idea, en cada barrio hay uno, cerraron sus puertas, de modo que el protocolo era que los médicos iban a las casas, iban a los domicilios a visitar a esos pacientes, o la atención se hacía de modo telefónico. Ya me puede decir lo que es una consulta telefónica. Tú llamas a un médico y le dices, es que no me encuentro bien. ¿Y qué le dices? Es que tengo mala cara. Háblame por teléfono. No te ve la cara, ¿no? Entonces, ha habido una merma. Igualmente, las personas que no tenían COVID, pero tenían otras enfermedades, cáncer, por ejemplo, han visto retrasada en muchos casos su intervención. Entonces, hay un incremento de mortalidad adicional al COVID. Desde un punto de vista jurídico, no han habido pleitos, no han habido demandas, porque no ha habido una falta de atención a la salud, ha habido una pérdida de calidad, porque el que tenía cáncer ha seguido atendido, el que tenía atención sanitaria necesitaba atención por una enfermedad periódica, era problemas de diabetes, cualquier problema de salud periódico, ha recibido atención, pero no con la misma calidad que antes, pero no han quedado desatendidos. Gracias. Mira, nosotros esta semana, bueno, ya están empezando a llegar ciertas vacunas, ayer 50.000, creo que 120.000 a final de esta semana, y pues indudablemente el gobierno ha tratado de priorizar a las personas mayores, ¿no? Pero pues ese es un tema, digamos, muy complejo porque pues en Colombia existen, digamos, mucha pobreza, muchas personas que de pronto viven en áreas remotas, particularmente, bueno, debes conocer la vacuna de esa Pfizer que tiene muchos retos logísticos. Se presentaron algunos, porque ya mencionas que en España ya, digamos, la población de personas mayores ya se vacunaron, ¿sí?
¿Se presentaron algunas situaciones o de pronto, no sé, de pronto de negación de vacunas? Bueno, a día de hoy todos los que viven en residencia, todos están vacunados, salvo los que están en residencia y tienen COVID. Es decir, si alguien ahora mismo está enfermo, tiene la enfermedad, a ese no lo vacuna, pero son por motivos sanitarios. Y a día de hoy, en Andalucía, que es la región donde yo vivo, los mayores de 80 años, vivan con su familia, vivan solos o vivan en residencia, también todos están vacunados. Toda la población en general. Entonces, desde un punto de vista jurídico, sí han habido algunas controversias interesantes. Y es, mayores que estaban en residencia y su familia se negaba a que los vacunaran. Hay negacionistas. Claro, hay gente que cree que la vacuna es un experimento de Bill Gates para historia. Hay gente de esta... Bueno, pues en Granada, por ejemplo, hubo un hijo que se negó a que vacunaran a su padre que estaba en una residencia. Pues bien, la residencia ha ido a los juzgados, ha ido a la corte judicial y ha obtenido una autorización del juez para vacunarlo. Se ha impuesto la salud del mayor frente a quien ostentaba la tutela, que era el hijo. El hijo era el tutor. Y pese a que el hijo era el tutor, el juez ha considerado que era una decisión que perjudicaba la salud del mayor y le han puesto la vacuna incluso contra la voluntad de la familia. Fuera de eso no están habiendo pleitos, es decir, los pleitos es de gente que no quiere que le vacunen, no de gente que quiero que me vacunen y no me han vacunado, porque despacio todavía, porque no va al ritmo que todos quisiéramos, hasta el verano, hasta el mes de junio, julio, no se considera que va a estar vacunada toda la población. Es decir, que esto no es estamos vacunados, ni de broma. Hasta junio, julio no estaremos vacunados, pero los mayores sí. Claro, aquí hay un tema muy complejo, profesor, y es en relación, bueno, está más relacionado también al tema de políticas públicas, en este caso las residencias, que es el eje, digamos, un poco de la presentación que usted hace. ¿Qué reformas se necesitan, digamos, hacer en este momento, tal vez, bueno, a corto, mediano y a largo plazo en materia, digamos, normativa para lograr protección de las personas mayores? Es decir, hay que seguir trabajando bajo ese mismo esquema. ¿Qué podrían aprender, digamos, otros países como, digamos, Colombia, que apenas está empezando, digamos, a desarrollar toda una infraestructura para, digamos, residencias para personas mayores? Sí, mire, en España, que también es un país con mucha tradición familistica, las residencias estaban mal vistas durante mucho tiempo, en el sentido de que parecía que cuando un familiar llevaba a su abuelo a una residencia, estaba haciendo algo moralmente reprochable. Parece que estabas como desatendiendo tus deberes familiares, ¿no? Algo antinatural. Esa concepción, por suerte, ya se había superado. Se había superado porque el modelo residencial no tenía nada que ver con lo que eran los antiguos asilos, no sé la expresión que si le refiere, sino que eran centros realmente de participación, centros muy bien atendidos, centros que tenían una infraestructura magnífica. Yo los conozco mucho porque digo, soy el director de un máster de gerontología, y los centros eran de una calidad buena, no es un sitio lúgubre, oscuro, donde están los mayores tumbados. Esa barrera psicológica se ha superado, que lo ideal es que cada uno esté en su casa. Lo ideal es que cada uno esté en su casa, pero tan cierto es eso como que no es correcto que cuando alguien no puede estar en su casa, siga en ella, porque no va a recibir buenos cuidados. Hay un momento de la vida en la que los mejores cuidados te lo dan quien saben darlo. Por mucho que tú quieras a tu padre o a tu abuelo, si tú no tienes tiempo, si tú no tienes capacidad ni sabes cuidar, pues es posible que lo estés desatendiendo. Entonces, como digo, el modelo de residencia ahora se ha visto dañada su imagen en España por el tema de la alta mortalidad, pero no es malo, es bueno. Ahora, lo que hemos aprendido, la pregunta que hace Rodolfo, pues lo que hemos aprendido es que el modelo de residencia debe cambiar. Las residencias en España eran macroresidencias, residencias de 100 usuarios para arriba, grandes instalaciones, grandes edificios. Ahora ha quedado claro que son peligro. Se ha optado por un modelo que se llama
modelo de atención centrada en la persona. Se llama así. Que eso implica microresidencia. Tú puedes tener una gran residencia, pero hay que compartimentarla. Esto es como un barco en el que tú compartimentas la parte inferior por si hay una inundación en un compartimento, no haya una fuga que hunda el barco. Entonces, el modelo es o una residencia pequeña o un gran edificio compartimentado en el sentido de que cada uno tenga como máximo 20 usuarios, 20, y en cada uno de ellos haya el mismo esquema. Una pequeña sala común, incluso una zona de actividades común, pero por 20. No una sola para 100. Eso es lo que hemos aprendido. Residencias sí, pero pequeñas. Ya, me imagino que, bueno, no soy experto, digamos, en esa área en específico, pero me imagino que también deberían haber como una especie de niveles, ¿no? De acuerdo, porque pues indudablemente hay unos que están más en riesgo, otros pueden tener, digamos, una situación mucho más avanzada de vulnerabilidad, otros pues, digamos, otros pueden estar contagiados del COVID, bueno, sí, o sea, sería como... Tradicionalmente, en la residencia se dividen entre válidos y no válidos. Los que pueden valerse por sí mismos tienen autonomía, los que no tienen autonomía. O incluso ese modelo, con límites, está siendo superado, en el sentido de que tú te puedes encontrar una persona que tiene Alzheimer o muy avanzado y no es bueno aislarla, sino que en ese grupo de 20, por ejemplo, puedes que tenga alguien que esté más o menos bien y puedes meter uno con Alzheimer, uno, para que esa persona que tiene Alzheimer esté en contacto con personas que están en una situación mejor. No hacer guetos, con límites. Obviamente, si te encuentras una persona que está postrada en la cama, que no puede moverse, pues no puedes estar compartiendo espacio con ella. Pero, es decir, incluso ser flexible en el perfil. Incluso por edades. Profesor Juan Antonio, muchas gracias por su intervención el día de hoy. Realmente ha sido un gran honor que usted nos acompañe aquí, pues virtualmente en Bogotá, particularmente con la Universidad Cooperativa de Colombia. Usted va a estar bienvenido indudablemente cuando quiera visitarnos acá y dar, digamos, una conferencia, compartir sus experiencias. Siempre va a ser, digamos, un placer saludarlo, ¿ok? Y esperamos pues, indudablemente que podamos trabajar a futuro en diferentes proyectos que pues indudablemente pueda contribuir a este tema. Entonces, muchísimas gracias. El honor ha sido mío estar aquí compartiendo, aunque sea online, esta hora con la Universidad Cooperativa de Colombia y en particular, pues bueno, poder volver a coincidir, aunque sea virtualmente, con una persona de tanta valía como el profesor Gutiérrez. Así que ojalá podamos vernos en uno o en otro lado, o si no, aquí, a través de la red. Más vale eso. Gracias. Muchísimas gracias también a la audiencia que estuvo el día de hoy. Vamos a compartir también este video para los que no pudieron asistir y esperamos pues estar contando con, digamos, su presencia en futuros eventos también al mismo tiempo. Pues sin nada, muchas gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias, Rodolfo.